Buenos días a todos, bienvenidos a su iglesia, columna y baluarte de la verdad. Estamos aquí una vez más. Venimos a adorar al Señor, venimos a aprender de Dios en este día tan hermoso que Dios nos ha regalado. Dios es bueno con nosotros y nos ha dado un día más de vida a todos y cada uno de nosotros. Así es que estamos contentos, estamos felices por estar aquí en el mejor lugar, ¿verdad? Del mundo, eh, a sus pies, escuchando la palabra de Dios. Ciertamente hay muchos quehaceres en este mundo, cosas que podemos estar haciendo, ¿verdad? Trabajando, tal vez descansando, tal vez en una playa de vacaciones, pero no hay lugar más alto, más sublime que estar a sus pies, escuchando su palabra, aprendiendo de Él. Amén. Este día es lo que vamos a hacer, vamos a seguir aprendiendo de Él, porque vamos a seguir con nuestra serie que me toca a mí. Estamos aprendiendo acerca de los atributos de Dios, las perfecciones de Dios, las características de Dios, lo que Dios es. Esta serie se llama La Teología Propia, ¿verdad? Es el estudio de Dios. En la teología hay muchos tipos y secciones de estudios, ¿no? Cristología, eclesiología, escatología, angelología, todo tipo de cosas, ¿no? Pero este es el estudio de Dios. ¿Quién es Dios? Debemos conocer a Dios para poder amar a Dios. Si nosotros no conocemos a una persona, no podemos amar a esa persona, ¿verdad? Cuando empezamos esta serie dijimos, podemos orar, podemos amar a aquella persona que vaya, pues de alguna forma muy simple o superficial, tal vez sí, no como Dios nos manda a amarlo, pero conocerlo, amarlo, realmente pues tenemos que conocerlo, tenemos que saber cómo se llama, dónde vive, relacionarnos con él, ¿verdad? Saber cuáles son sus gustos, cuáles son sus metas, cuáles son sus proyectos, sus propósitos de vida, todo tipo de cosas para poder conocer, para poder amar a una persona. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, aprendiendo de Dios para poder amarlo mejor. El tema que vimos la primera vez, ¿quién lo recuerda? La santidad de Dios, muy bien. Dijimos que la santidad de Dios, la definición de la santidad de Dios son dos, ¿verdad? Hablamos de que Dios es hermosamente raro, ¿se acuerdan? ¿Y qué es lo que lo hace hermosamente raro? Sus atributos, sus perfecciones. Solamente Dios tiene esas perfecciones, ¿verdad? Entonces, eso es lo que lo hace singular, lo que lo hace santo, apartado. La palabra santo, eso es lo que quiere decir apartado, ¿verdad? Porque Dios es único. La segunda definición que vimos acerca de la santidad de Dios es la que comúnmente se enseña y predica en las iglesias, es el carácter moral de Dios, de que Dios es benigno, que está apartado de toda maldad, de todo lo que es corrompido, de todo pecado, ¿verdad? No hay en él ninguna injusticia, no hay en él ningún tipo de tinieblas. Dios es santo, es puro, es limpio de manos, limpio de ojos. Dijimos que para el Señor, inclusive los cielos son sucios delante de Él, ¿verdad? Hablamos de todo eso. Hablamos de Isaías 6:3, donde Isaías dice, y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y miramos que era bien particular, bien interesante el hecho de que dijera su gloria, ¿verdad? No dice Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu santidad, ¿verdad? ¿Por qué no dice eso? Si de eso es lo que está hablando. Pues no, habla de la gloria de Dios, porque la santidad de Dios
primeramente es lo que lo hace a Él. Toda la plétora de sus atributos. Por eso dice, la tierra está llena de su gloria. La gloria es la manifestación de la santidad de Dios, de la hermosura, de la rareza, de la hermosa rareza singular de nuestro Dios. ¿Okay? Okay. Pues el día de hoy, hermanos, vamos a pasar al segundo atributo de Dios. No van en ningún tipo de orden, pero así los elegí para que pudiéramos empezar a conocer a nuestro Dios, ¿verdad? El día de hoy vamos a estar hablando, hermanos, acerca de lo que se conoce como la aceidad de Dios. La aceidad de Dios. Para esto quiero que abran sus Biblias, hermanos, en Éxodo, capítulo 3, versículos 11 al 15. Éxodo, capítulo 3, versículos del 11 al 15. Para dar un ligero contexto de lo que está tratando el libro de Éxodo en este momento, es que los hijos de Israel han estado esclavizados por los egipcios por 400 años. Un día que Moisés estaba pastoreando las ovejas, él mira una zarza que ardía, que estaba encendida en fuego, pero no se consumía. Desde esa zarza Dios le habló a Moisés y le ordenó que fuera a Egipto, que fuera con Faraón y que le dijera que soltara o que dejara libre a su pueblo, ¿verdad? Entonces, ese es el contexto de lo que está pasando. El 11 dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, es decir, yo soy, eso es lo que quiere decir Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. El nombre mileniario dado por Dios a Moisés es el que acabamos de conocer el día de hoy. Yo soy el que soy. Este nombre de Dios es conocido como el tetragramatón, un conjunto de 4 consonantes en hebreo para representar el nombre de Dios impronunciable para los judíos, YHWH. Este nombre de Dios, que hoy es conocido como Yahvé o Jehová, tiene su origen etimológico en el verbo hebreo hayá, que quiere decir ser. Este verbo hebreo hayá significa que Dios es. Dios es una presencia viva y activa, lo que lleva a concluir que el tetragramatón
o el nombre de Dios, yo soy el que soy, significa yo soy por mí mismo. El Dios que se le apareció a Moisés en la zarza ardiendo es el Dios que es y que sigue siendo el mismo hoy, ayer y por los siglos. Es necesario parar aquí y explicar un poquito lo que quiere decir que Dios es. El único ser que puede ser, valga la redundancia, es Dios. Todos los que hemos sido creados estamos en un constante fluir, un devenir de progresos, de cambios, ya sea que crezcamos en inteligencia, en sabiduría, en conocimiento, físicamente, de bebés a niños, a jóvenes, adultos, a personas de la tercera edad, a morir. Siempre estamos en un constante cambio, nunca llegamos a ser, ¿verdad? Porque estamos es como un río que está fluyendo y fluyendo y fluyendo, nunca está estable, ¿verdad? El único que sí está estable, el único que no tiene cambio, el que es inmutable es Dios, ¿verdad? Por eso se dice en la filosofía que el único ser que es Dios, ¿verdad? Mande. Sí, yo quería decir rapidito que en filosofía lo que utilizan es el término contingente, que nosotros somos seres Contingente, sí. que dependemos de otras cosas para existir. Y digamos que estrictamente hablando, o sea, uno puede decir, por ejemplo, yo soy David. Estoy añadiéndole un nombre a la instancia de ser humano que soy yo. O podemos decir, yo soy un doctor, yo soy un maestro, yo soy algo así. Pero cuando Dios se presenta a Moisés, qué padre que no le añade algo extra para decir una instancia extra de un Dios más de los que hay, sino que solo dice yo soy, porque Dios no es un ser contingente, Dios es un ser necesario, es un ser absoluto, sí. Es, punto. Así es. Un ancla, es como algo que no se mueve, el suelo es como la plataforma en la que todos los demás nos movemos. Sí, muchas gracias. Mario. R.C. Sproul dice en aquel libro Una pasión santa, dice que nosotros deberíamos de cambiarnos ese apelativo, ¿no?, de ser humano, y deberíamos ser el siendo humano. Siendo humano. Así es. Sí, inclusive en la eternidad nunca vamos a ser, porque siempre seguiremos creciendo, aprendiendo, de gloria en gloria, ¿no? Como dice la palabra de Dios. ¿Sí, Alonso, querías decir algo? ¿No? Oh, ok. Entonces, el único que es Dios, ¿verdad? Este es el nombre de Dios. Yo soy el que soy. Habla de su deidad, habla de su... Ahorita vamos a mirar, tiene unas ramificaciones este nombre que nos lleva a otros diferentes atributos y perfecciones de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Entonces el nombre yo soy el que soy vino a ser el nombre de Dios recordado y venerado por todas las generaciones. En Éxodo 3:11 encontramos a un Moisés un tanto inseguro de sí mismo. Tal vez Moisés recordó que 40 años atrás fracasó en su intento de levantarse como líder del pueblo de Israel. En su intento Moisés mató a un hombre por defender a uno de sus hermanos hebreos. Cuando esto se descubrió, Moisés salió de Egipto huyendo hacia el desierto. Después que pasaron 40 años, Moisés había perdido toda confianza en sí mismo, a tal grado que pregunta a Dios, ¿quién soy yo? O sea, yo no soy nadie, ¿verdad?, para ir a hacerme cargo de esta gran responsabilidad que me estás dando, Señor, de ir con Faraón
a decirle que suelte a tu pueblo, pues, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Si no lo pude hacer hace 40 años cuando era el príncipe de Egipto con todo el poder y toda la autoridad, ahora menos, que no soy nada, ¿verdad? Que soy un simple pastor de ovejas y que estoy de edad de 80 años, o sea, si no lo pude hacer a los 40 años, ahora menos a los 80 años. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés ya había perdido todo, su principado, su autoridad, su riqueza, su juventud, su fuerza, etc. En Éxodo 3:13 dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? En otras palabras, lo que Moisés le está diciendo a Dios es: supongamos que voy a Egipto con los hijos de Israel, ellos me van a preguntar: ¿por qué hemos de creerte, Moisés? ¿Por qué hemos de creerle a un asesino, a un prófugo de la ley, a uno que abandonó a su pueblo escapándose al desierto? Ahora, ¿por qué debemos de creerte a ti, Moisés? ¿Con qué autoridad vienes ahora? O sea, cuando eras el príncipe de Egipto, no pudiste. Ahora, ¿por qué debemos de creer en ti? ¿En nombre o con qué autoridad vienes ahora? Los israelitas podrían decir: nosotros conocemos y sabemos que Dios habló con nuestro padre Abraham y se le reveló con el nombre de El Elión, el Dios Altísimo, en Génesis 14:22. También en Génesis 17:1, Dios se le apareció a Abraham y le dijo: yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. En Génesis 21:3, Dios se le revela a Abraham como el Olam, que quiere decir Dios eterno. También en Génesis 22:13, Abraham conoce a Dios como Jehová Jireh, que quiere decir Jehová proveerá, cuando Dios se proveyó de un carnero para el holocausto, salvando la vida de Isaac, su hijo. Sabemos que con los otros dos patriarcas también trató Dios, trató con Abraham, pero también trató con Jacob, con Isaac. Por cuanto Dios se nombra Dios no solamente de Abraham, sino también Dios de Isaac y Dios de Jacob. Incluso Dios se le apareció y habló con Agar, la sierva de Sarai, como el Roi, el viviente que me ve. El ángel de Jehová además le dijo que llamara a su hijo Ismael, que quiere decir Dios oye, porque Jehová ha oído tu aflicción. Génesis 16:7-11. Los israelitas con mucha seguridad dirían a Moisés: sabemos que Dios se reveló a los patriarcas con estos maravillosos nombres, pero tú, Moisés, si vienes a nosotros como representante de Dios, dinos entonces, ¿con qué autoridad vienes a nosotros? ¿Cómo se reveló Dios a ti? ¿Con qué nombre se te ha revelado Dios? Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Este nombre quiere decir yo soy el que existe en sí mismo. Hoy hablaremos de este atributo, esta perfección de Dios, conocida en la teología como la aceidad de Dios o la autoexistencia de Dios. Recuerda, hermano, que toda doctrina que nosotros aprendemos en la Biblia proviene del carácter de Dios. Es un reflejo de lo que Dios es, ¿verdad? Emana toda la doctrina, toda verdad emana de Dios.
La palabra de Dios es la verdad. Por lo tanto, toda doctrina, toda verdad viene de Dios, del carácter de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir aceidad? Aceidad viene de la palabra en latín AC, es decir, de sí mismo. La aceidad de Dios nos habla de su autoexistencia, su independencia y de su autosuficiencia. Miremos la primera, autoexistencia. La aceidad de Dios nos habla acerca de que Dios es y tiene existencia en sí mismo. Solamente Dios tiene aceidad, es decir, vida en sí mismo. Todos nosotros existimos y tenemos vida de Dios, por Dios y en Dios, como lo afirma el apóstol Pablo en Hechos 17, 24 al 25. Pablo estaba en Atenas, en el Areópago, con los judíos piadosos de aquel entonces. Él estaba predicando la palabra de Dios. Estaban también allí algunos filósofos, los epicúreos y estoicos. Pero ahí Pablo se levanta ante esos judíos piadosos, esos filósofos, y proclama que Dios es el manantial de la vida. En Hechos 17, 24 al 25 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces tenemos aquí a Pablo enfrentándose a los judíos piadosos y a los filósofos de aquel entonces, y les dice: ¿saben qué? Dios tiene autoexistencia. ¿Por qué? Porque dice, porque Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Recuerde que Dios, si tenemos algo, es porque Dios nos lo ha dado, ¿verdad? Toda buena dádiva, dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Juan 3:27, Juan el Bautista dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo, ¿verdad? Entonces todo lo que tenemos, todo lo que somos, se nos ha dado, se nos ha regalado. Es una dádiva de Dios. Si podemos respirar, si podemos levantarnos el día de hoy, si podemos caminar, si podemos estar viendo, oliendo, escuchando, es porque Dios es bueno, hermanos, porque Dios da a todos, ¿verdad?, de su generosidad. De su mano tomamos todos. Hechos 17, 28 dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Entonces esto es la autoexistencia de Dios, que Dios es, que Dios existe, que Dios es de sí mismo tiene vida. Él no toma la vida de algún otro o de alguna otra cosa, ¿verdad? Él es la vida. Hablemos de la independencia de Dios. Solamente Dios es absolutamente independiente. Él no depende de nada, es lo que decía ahorita David, ni de nadie que esté fuera de sí mismo para poder ser o existir. Dios no es la consecuencia o resultado de nada. Dios no es dependiente ni codependiente de nada ni de nadie. Nosotros los seres humanos vivimos en este mundo, en un ecosistema tan frágil, hermanos, que dependemos de tantas cosas. Es un sinnúmero de cosas que contiene este mundo que tienen que estar alineadas para poder nosotros
existir, para poder nosotros vivir en este mundo. Si una de esas cosas no está alineada, la vida como la conocemos no puede ser. Nosotros dependemos de un sinnúmero de cosas que a lo mejor nosotros no tenemos ni idea de que a poco sí necesitamos eso para vivir, ¿verdad? Lo tomamos tan a la ligera, tan natural que ni pensamos, ¿verdad? Sabemos, por ejemplo, que si no hubiera agua, no pudiéramos vivir, ¿verdad? La vegetación, obviamente, el oxígeno. Pero ¿sabía usted que si no existieran las montañas, la vida como la conocemos no pudiera ser, hermano? Porque el agua tiene que correr de las montañas, traer todos los minerales y enriquecer los océanos y los ríos de minerales. Pero si el agua está siempre abajo, siempre está estancada, entonces, ¿qué pasa cuando el agua está estancada, hermano? Se pudre, se estanca, empieza a oler mal, no hay oxígeno en esa agua. El agua requiere movimiento para que se oxigene, para llevar los minerales de un lugar a otro, tantas cosas. Si no hubiera nubes, no pudiéramos existir, porque las nubes se encargan de llevar el agua de un lugar al otro y también se encargan de que la tierra no se caliente tanto, ¿verdad? Porque protegen y dan sombra a los animales, a nosotros, a la vegetación. La rotación de la tierra, ¿verdad? Si no existiera eso, pues no pudiéramos. La distancia entre el sol y la luna, la distancia entre la luna y la tierra, la distancia del sol, tantas cosas. Eso es un sinnúmero de cosas. Nosotros dependemos de tantas cosas, hermanos, ¿verdad? Entonces, hay solamente un ser que no depende de nada. Es Dios. Eso es la independencia de Dios, ¿verdad? No depende de nada. Él no requiere de agua, de oxígeno, de vegetación, de montañas, de nubes, de absolutamente nada, porque Él tiene vida de sí mismo, ¿verdad? ¿Recuerda cuando Jesús demostró esto en las bodas de Caná? Cuando Él creó o convirtió el agua en vino. Eso lo miramos cuando miramos Juan, hermano. No sé si lo recuerda o no sé si estaba aquí. Pero recuerde que Jesús le pidió a los sirvientes que llenaran los tinacos de agua. Y después, sin pasar mucho tiempo, recuerde que para poder producir vino se requiere un proceso, ¿no? de añejamiento, mucho tiempo, meses, años quizás, y entre más años tenga ese vino añejando, pues más rico es, más bueno es, ¿verdad? Entonces Jesús demostró que Él podía hacer las cosas de la nada. Él no necesitaba el espacio, por eso es que llenó las tinacas de agua. Mandó que llenaran las tinacas de agua para que no hubiera espacio. Pues ahí creó el vino. Él no requirió de la materia tampoco, porque no dijo, pues traigan un montón de uvas para pisotearlas, aplastarlas y crear el jugo de la vid. Y tampoco requirió de tiempo, porque para hacer vino, pues tiene que pasar mucho tiempo, ¿no? Para que se añeje el jugo de la vid, ¿verdad? ¿Y qué pasó cuando le dieron de tomar al maestresalas el vino? ¿Qué dijo? El mejor vino, ¿verdad? En aquel sermón dijimos que el mejor vino es aquel que ha sido añejado por mucho tiempo. Pues Jesús lo hizo en un instante. No requirió de espacio, porque no había espacio donde meter el vino, porque estaban llenas de agua. No requirió de la materia de las uvas, ni requirió del tiempo. Lo hizo así, ¿verdad? Bueno, en Romanos 11:36 dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pasemos a la absoluta esencia de Dios.
La aceidad de Dios nos habla de su absoluta esencia. Como el creador de todas las cosas, no hay nada más genuino o puro que Dios. Dios es la esencia, Dios es el origen o la fuente más absoluta de todo. De todo. Dios es la esencia más pura del amor, de la fidelidad, del gozo. En Colosenses 1:17, hablando de nuestro Señor Jesús, dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En Juan 1:3, hablando de Jesús, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, por Jesús. Y sin Él, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Okay? Entonces, todas las cosas creadas, sean visibles o invisibles, sean en esta tierra o en el cielo, todas fueron hechas por Jesucristo. Todas las cosas que han sido hechas fueron hechas por Jesús. Obviamente se acentúa, ¿no sé si se dice? ¿Aceptúa? Excepto, bueno, eso. A Jesús, ¿verdad? Porque Él no es una cosa. Él es el creador, ¿verdad? Él es antes de todas las cosas, como dice el versículo, y Él es antes de todas las cosas creadas. Hablemos de la autosuficiencia de Dios. La aceidad de Dios nos enseña que Dios es autosuficiente, autosostenible, y que Él está satisfecho totalmente en sí mismo. Dios no necesita, va a sonar un poco rudo, pero ahí les va. Dios no necesita, hermanos, de tu amor. Dios no necesita de tu alabanza. Dios no necesita de tu adoración. Dios no necesita de que tú tengas fe en Él, de que tú creas en Él. Dios no necesita tu dinero. Dios no te necesita, hermano. Si no, no fuera independiente, ¿verdad? Si no, no fuera Dios. Él ha estado satisfecho totalmente en sí mismo por toda la eternidad, antes de todas las cosas. Siempre ha estado contento, gozoso y feliz con sí mismo. Mande. Perdón que te interrumpa. Sí. En alguna ocasión, un pastor en un libro de teología sistemática, alguna vez ya comenté esta anécdota aquí, me había pedido que le ayudara a editarle su libro, y al estar leyendo ya las últimas páginas, decía esta frase: Dios envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario para llevar una familia al cielo, porque Dios no podía ser feliz sin nosotros. Sí. Entonces, no solamente le tenía que editar la autografía, le tenía que editar la teología también. Sí. David. Sí, aprovechando que mi papá dijo eso, hace un tiempo yo estaba estudiando un poco sobre eso, sobre los atributos de Dios, y dentro de todo eso estaba viendo cómo en filosofía describen ciertas cosas de Dios, los teólogos, y una de las cosas que me pregunté fue ¿por qué es necesaria la Trinidad? O sea, Dios pudiera bien ser una sola persona, ¿no? O sea, pensé yo así como inmediatamente, pero me puse a investigar un poco y encontré una respuesta y me pareció súper buena. Uh-huh. Y dice que la Trinidad, las personas de la Trinidad es necesaria porque de otra forma Dios necesitaría de otros seres para poder tener relaciones. O sea, básicamente
poder tener amistad, para poder tener dinámicas relacionales, Dios necesitaría de otros seres creados. Entonces la Trinidad hace que incluso Dios mismo no necesita de otros seres creados para cubrir el aspecto relacional de todo ser. O si no el aspecto relacional sería uno que requeriría de seres potenciales. Pero con Dios, Él mismo, sus propias personas, en ese estado de amor perpetuo en el cual están, Él satisface también la cualidad relacional de todo ser. Entonces, aún las personas de la Trinidad son necesarias Sí, así es. dentro de la ciudad de Dios. Dios tiene vida en sí mismo, es autosuficiente, está feliz consigo mismo, ¿verdad? Y sabemos que Dios es la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios mira lo hermoso, lo bello, lo perfecto, lo bueno, lo santo que es su Hijo, y Él se goza. Él está enamorado de su Hijo. O sea, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Es como mirar un paisaje tan hermoso, hermano. Un paisaje tan hermoso que cuando uno mira un paisaje, hermanos, vas en el carro y miras un paisaje, y dices, te sientes bien a gusto, qué lindo, qué hermoso, el anochecer, el caer del sol, qué hermoso, ¿verdad? Si esas cosas creadas a uno le traen satisfacción, ahora imagínense el Padre que ve a su Hijo tan hermoso, tan bello, y viceversa, ¿no? El Espíritu Santo al Hijo, el Hijo al Padre. Es hermoso, hermano. Sí, hermano, como decimos, todo sea para su gloria. Él no necesita que nosotros lo alabemos en sí, Él no necesita a nadie, pero nosotros lo hacemos por agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Así es. No, no es como hacerle un favor y decirle, sea, todo lo que hacemos es para tu gloria, Señor. O sea, estamos haciendo un favor, no es por ahí, estamos agradeciendo lo que Él ha hecho por nosotros, porque Él no necesita de nosotros. Así es. Sí, el hecho que nosotros adoramos es un beneficio que nosotros nos trae grande gozo, ¿verdad? Beneficio. Aprendemos, vamos creciendo en amor, en relación con Dios, ¿verdad? Obviamente Dios también se goza, ¿no? No quiero decir que Dios está bien estático, así no tiene gozo, porque en la palabra de Dios nos enseña que Dios, pues, ¿verdad? Como si Jesús es la representación máxima de Dios, Jesús lloró, ¿verdad? Jesús, inclusive la palabra de Dios en Sofonías dice que Él que canta, ¿verdad? Que canta por el gozo de sus hijos, ¿verdad? Entonces hay un gozo, hay ciertos sentidos de emociones, sentimientos en Dios, ¿verdad? Que tal vez es una forma antropomórfica de explicarlo para que nosotros lo entendamos, pero la Biblia habla de eso, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces tenemos que, él está satisfecho entonces, hermanos, totalmente en sí mismo. Dios es la fuente original de todo lo bueno. La vida, la verdad, la justicia, la santidad, el poder, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas las cosas buenas son de Dios, todo, ¿verdad? Dios es la fuente de la vida física, pero también de la vida espiritual. De la vida física, de la vida espiritual, pero también de la vida eterna. Todo ser en este mundo, ¿verdad? Todo ser vivo depende de Dios. Pues puede que una persona esté viva físicamente, pero está espiritualmente muerta. Por lo tanto, necesita ser resucitado de esa muerte espiritual. Entonces, Dios es la fuente no solamente de la vida física, sino también de la vida espiritual, ¿verdad? Ahora, Dios también nos da vida eterna, ¿verdad? Para siempre y con siempre con Él. Y aprendimos en Juan 17:3 que la vida eterna, Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, la vida eterna, hermanos, no es un lugar, no es una largura de días, largura de años, siglos.
Más bien la vida eterna, hermanos, es una persona. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, ¿verdad? Eso es la vida eterna, ¿no? Tener una relación con Dios de amor, de gozo, de felicidad, de paz, de tranquilidad, de una relación hermosa. Eso es la vida eterna, hermanos. Y la vida eterna comienza hoy, ¿verdad? Para todos aquellos que son los hijos de Dios y durará por toda la eternidad. Tiene sentido porque si estábamos muertos era porque estábamos privados de Jesús, de conocerlo. Y ya estando en Él, pasamos a subsistir por Él. Así que Así es. Sí, Dios es hermoso y nos da tantas cosas que ni siquiera a veces le damos gracias, ¿verdad? Nos da la vida física, vida espiritual, vida eterna. La verdad que estamos triplemente bendecidos, ¿no? Nosotros que le conocemos, que tenemos una relación con Dios y estamos seguros, como dice Juan, y sabemos que tenemos la vida eterna, ¿no? Y sabemos que tenemos la vida. No de que, pues quién sabe, ¿verdad? A lo mejor me muero y ya se acabó. No, sabemos, tenemos la convicción. El Espíritu Santo nos ha convencido de esto por medio de la palabra de Dios, por medio de la verdad, ¿verdad? Y ahora en nosotros no es como una esperanza ahí hueca, ¿no? Es una esperanza de convicción. Platicando con mi esposa, estábamos hablando de esto y estábamos platicando que nuestra salvación, hermanos, no depende de una fe efímera, una fe, una creencia humana, ¿verdad? Nuestra salvación está basada en la roca, en algo real, hermanos, porque uno pudiera tener una mente muy positiva o creer, ¿verdad? No, pues sabes que yo creo que sí hay vida eterna, yo creo que sí hay cielo, pero pues si Cristo no murió por nosotros, como dice Pablo, vana es nuestra fe, ¿no? Si Él no resucitó, vana es nuestra fe. O sea, tú puedes creer lo que tú quieras, pero si Dios no lo hizo, si Jesús no murió en la cruz y resucitó en la cruz, digo, de la sepultura, pues tú puedes creer lo que quieras, pero nuestra fe, hermanos, nuestra salvación está basada en una realidad, ¿verdad? En una verdad que Jesús la hizo. Nomás leo este versículo. Sí. De eso. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Viva, exacto. Así es, una esperanza viva. O sea que no está muerta, es viva porque Dios es nuestra esperanza, ¿verdad? Gracias. Entonces, la seidad de Dios, hermanos, la podemos ver en el primer versículo de la Biblia. ¿Cómo andamos de tiempo? 44, ok. Podemos ver la autoexistencia, la independencia, la esencia absoluta y la autosuficiencia de Dios. Todos estos atributos los podemos ver, e inclusive más, en el primer versículo de la Biblia. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Herbert Spencer recientemente descubrió que la existencia del universo y de todas las cosas se resumía en las siguientes 5 categorías: tiempo, acción, fuerza, espacio y materia. Lo curioso es que a los científicos les tomó cientos de años descubrir lo que la palabra de Dios resume en el primer versículo de la Biblia. Escuchen. En el principio, tiempo, creó, acción, Dios, fuerza, los cielos, el espacio y la tierra, la materia. 5. Entonces, podemos ver entonces que Dios, si Dios es
antes de la creación, antes de la materia, porque Él creó todo, esto quiere decir que Dios es también atemporal. Dios está fuera de la materia porque Él la creó. Antes de Él, de la materia no había nada. Se dice que Dios creó ex nihilo, de la nada. Entonces, si el tiempo comienza con la creación, entonces antes no había materia, no había espacio y no había tiempo. Entonces podemos llegar a una deducción lógica que Dios es atemporal, porque está fuera del tiempo. Él ya era antes de que Él empezara el tiempo. Dios también es inmaterial, porque Él existía antes de que Él creara el mundo, el cielo, la tierra, el polvo, los grillos, todo. Y también podemos concluir que Él está fuera del espacio. Él no necesita, Él no requiere un espacio para ser. Nosotros sí. Nosotros necesitamos un espacio, ¿verdad? Y si usted me roba este espacio, pues ya no puedo estar aquí yo. Tengo que moverme, ¿no? Pero Dios no requiere de espacio, hermano. Él es atemporal. Y a la misma vez vamos a mirar en esta serie que no solamente Dios está fuera del tiempo, sino que Dios es omnitemporal. Que Dios está en el pasado, en el presente y en el futuro. Para Dios no hay ayer, ni hay mañana. Dios siempre es, hermanos. Dios vive en un instante eterno. El eterno ahora. Sí, el eterno ahora. Para Dios, dice la palabra de Dios, que un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Lo que quiere decir eso es que Dios vive un instante. Para Dios, un instante dura toda una eternidad. Y toda una eternidad para Él es un instante. Por eso se dice que Dios vive en un instante eterno, ¿no? Vamos a aprender también, siendo que Dios es inmaterial, que está fuera, no requiere la materia, esto nos lleva a la espiritualidad de Dios. El hecho que Dios es espíritu, no requiere cuerpo para ser. Él es espíritu, Él es invisible. Él no se puede ver con estos ojos físicos, ¿verdad? El hecho de que Dios está fuera del espacio, eso habla de la trascendencia de Dios. Que Dios es trascendente, trasciende el espacio, trasciende el universo. Él está fuera del universo, pero también es inmanente. Lo que quiere decir que Dios está con nosotros, en el universo, en el mundo, con su gente, con su pueblo. Todas estas cosas las vamos a ir aprendiendo. Antes de que Dios creara los cielos y la tierra y todas las cosas, Él ya existía por siempre. En la eternidad pasada, Dios ya era Dios sin principio. Él era y siempre ha sido eterno. Como dice la Biblia en el Salmo 90, versículo 2, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. La eternidad de Dios está muy relacionada también con la aseidad de Dios. El ser de Dios no requiere nada, por lo cual es eterno. Nosotros, hermanos, necesitamos un cuerpo. Pero si Dios no requiere de un cuerpo, eso quiere decir que Él es eterno. Ahorita lo vamos a mirar después, a lo mejor hasta la segunda clase de este mismo tópico, pero R.C. Sproul dice, si sabemos y es conocimiento común que la nada produce, ¿qué, hermanos? Nada, ¿verdad? Nada, ok. Y lo dice él, bueno, si algo es, eso quiere decir que siempre fue. Si algo es hoy, eso quiere decir que siempre fue. Porque de la nada no sale nada.
No es como que un día en el pasado eterno, pues Dios, ¡pum!, apareció. Entonces dice R.C. Sproul, si algo es hoy, eso quiere decir que siempre ha existido. Refiriéndose a Dios. Claro, refiriéndose a Dios, a la eternidad de Dios. Entonces, todos estos atributos y perfecciones de Dios, uno puede llegar a una conclusión lógica solamente pensando en la aseidad de Dios, en el hecho de que Dios tiene vida en sí mismo. Ahora, si Dios está fuera del tiempo, hermano, esto quiere decir que Él es inmutable. Él no cambia. ¿Usted ha escuchado esa expresión de que nosotros decimos aquí en la tierra? Que dicen, después de que te encuentras a una persona de la secundaria, un compañero, excompañero, y te dice, ay, parece que el tiempo no ha pasado por ti. Estás igualito. No ha pasado el tiempo, ¿verdad? Entonces, se requiere tiempo para cambiar, para envejecer. Pero como Dios está fuera del tiempo, pues Él está igual siempre. No pasa por Él el tiempo. ¿Entiendes? Entonces podemos devenir o concluir, deducir que si Dios tiene vida en sí mismo y Él está antes de todas las cosas, antes del espacio, antes de la materia, antes del tiempo, eso quiere decir que Dios es inmutable. Él no cambia, ¿verdad? Y si no cambia, quiere decir que Dios es perfecto. ¿Para qué cambiaría? No puede cambiar. No puede serse más grande, menos inteligente. Él es perfecto desde siempre. Esto habla también de la, como dijimos anteriormente, de la espiritualidad de Dios. Si Dios no requiere materia, entonces Dios es invisible, es un espíritu, ¿verdad? Hablamos de la atemporalidad de Dios, que Dios no requiere el tiempo. Hablamos de la trascendencia de Dios, ¿verdad? Dios es trascendente. Todos nosotros venimos a existir cuando nacimos, pero Dios siempre es. Dios es sin principio ni final. Dios es eterno, hermanos, porque Él nunca empezó. Para que algo tenga fin, tiene que comenzar, ¿verdad? Para que una novela se acabe, pues tiene que empezar primero, ¿verdad? Para que una película se acabe, pues tiene que empezar. Pero Dios nunca empezó, hermano. Por eso Dios no tiene final, por eso Dios es eterno. No ha venido a existir, no ha habido jamás un tiempo donde Dios no sea o exista. Hablando de la seidad y de la autoexistencia de Dios, el profesor y teólogo R.C. Sproul dijo, y esta es la frase que les decía hace rato, si en el pasado era la nada, entonces ninguna cosa fuera hoy. Si en el pasado era la nada, entonces ninguna cosa fuera hoy. Porque es de conocimiento común que la nada produce nada. Entonces él dice, bueno, si esto es cierto, eso quiere decir que si en el pasado era la nada, o sea, no existía Dios, no era nada, no había nada, pues entonces ninguna cosa fuera hoy. No pudiéramos existir. Si en el pasado no había nada, entonces es imposible que algo pudiera existir ahora. Porque la nada produce nada. Solamente Dios puede crear ex nihilo, palabra en latín que quiere decir de la nada. R.C. Sproul sigue diciendo, si algo existe hoy, entonces esto demuestra que algo siempre existió. Y ese algo que siempre ha existido, existe de sí mismo. Este es Dios, el único que es de sí mismo, la aseidad de Dios viviente. Con esto concluyo, hermanos. El ejemplo que R.C. Sproul pone y ponía para comprobar la existencia de Dios es, él agarraba una pluma
Y decía, aquí está, esta es mi prueba de que Dios existe. Él decía y deducía las cosas, dice, de la pluma y el universo son contingentes. La palabra que usó David, requieren de algo y de alguien para su existencia. Esta pluma depende de que alguien la hiciera, ¿verdad? Plástico, tinta, no sé qué más tenga aquí, fierro, aluminio, no sé. Entonces, esta pluma para que exista depende de un fabricante, de un diseñador, ¿cierto? Bueno, R.C. Sproul dice, bueno, si esta pluma tan simple, tan sencilla, que tiene a lo mejor 3, 4 partes, requiere un diseñador, un fabricante, alguien que la hizo, alguien que la formó. Él dice, bueno, el universo es extremadamente, exponencialmente, muchísimo más complicado que una pluma. Por lo tanto, dice, el universo no se puede crear a sí mismo. No apareció esta pluma de la nada, ¿verdad? Usted no me creería si yo le contara, ¿sabes qué? Esta pluma apareció de la nada. No, ¿verdad? Sí, lógico. Entonces, no se puede deducir lógicamente que todo este universo, seres humanos, surgieron nomás espontáneamente por acto de magia, ¿verdad? Sino que habla de un arquitecto, habla de un diseñador, alguien que diseñó el universo, que diseñó al ser humano, que lo creó, que le dio vida, que lo mantiene vivo, ¿verdad? Todo esto. Entonces somos contingentes. Esta pluma, el universo y toda cosa creada es contingente, o sea, que requiere de algo o alguien para su existencia. Y ese alguien es Dios. Porque solamente Dios, hermanos, tiene vida en sí mismo. Y eso es lo que quiere decir aceidad. De la palabra latín a, de, se, de sí mismo. Vida de sí mismo. ¿Ok, hermanos? Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna aportación. Si no, pues vamos a orar para dar un descanso de 20 minutos. Y, sí, adelante. Pues los científicos, ¿verdad? Como siempre, están ahí tratando de explicar el origen del universo y lo más que llegan a aceptar es que todo surgió en la nada, así dicen. Es como la explicación que más concede a la Biblia, ¿verdad? Que todo surgió de la nada, que hubo una gran concentración de energía y que de repente ¡pum!, todo explotó, ¿verdad? La Biblia dice que no aprobaron tener en cuenta a Dios. Pero los científicos, cuando se habla de científicos y más los muchachos, ¿no? Los jóvenes en las secundarias, las preparatorias, que les dicen, los científicos no han demostrado nada, se topan con pared ellos. Pero incluso entre los científicos hay científicos bastante honestos. No estoy diciendo que son evangélicos, ni reformados, ni que leen la Biblia, pero dicen, no puede ser. O sea, aquí hay una fuerza superior que no logramos entender. Así es, así es. Me hiciste recordar un comentario que escuché, no sé si es cierto, pero así va, y se los voy a decir. Dice que, ya saben que ese científico Einstein, ¿verdad? Era una persona que muy inteligente, muy sabio, y él miraba pues los astros, las estrellas, el cielo, y él decía, wow, o sea, increíblemente él decía, wow, o sea, el que creó esto debe ser una persona súper inteligente, súper sabia, súper poderosa. Dice que una vez que entró a una iglesia no podía creer lo que estaba viendo, dice que no podía creer que estuvieran predicando de Dios, de ese Dios que creó todas las cosas tan a la ligera, tan aburridamente. El Dios que creó el universo, ustedes no conocen a ese Dios.
Como que les dice ese comentario a los que se paran aquí en el púlpito. Realmente tú no conoces a Dios, no lo has visto, no sabes quién es. Porque Él solamente con mirar toda la arquitectura, todas las cosas creadas que Dios hizo, Él sabía, Él tenía el entendimiento de que era un súper ser poderoso, inteligente, sabio, bueno, eterno, todo. Pero la gente en veces no conoce a Dios, ¿verdad? De oídas. Como dice Job, de oídas te conocía. Pero cuando Dios trata con uno, ¿verdad? En las tribulaciones, en las angustias, en la persecución, en el hambre, en la enfermedad, que te quita a un ser querido, entonces empieza a conocer a Dios. Ahora mis ojos te ven, dijo Job. Mande. Einstein también decía una cosa interesante, dice, tú tienes una de dos, o puedes creer que nada es un milagro, o puedes creer que absolutamente todo es un milagro. Y también dijo, los científicos son pésimos filósofos, o sea, Sí. que tienden a ser como muy cuadrados, pues van al materialismo, al naturalismo, pero él decía, no, o sea, todo es un milagro, absolutamente todo lo que hay. Así es, todo es un milagro. Milagro de Dios, la creación. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te doy gracias. Una vez más por tu palabra que nos ilumina, nos lleva a la verdad, nos lleva a conocerte más y más profundamente. Lo increíble que eres, lo trascendente, lo hermoso, lo sabio, lo grande, lo majestuoso, que tú eres eterno, sempiterno, que tú tienes vida en ti mismo. Hay tantas características y perfecciones, Señor, que la mente humana no puede capturar todas estas cosas. Eres tú, Espíritu Santo, que nos llevas a toda verdad. Ilumínanos a todos nosotros para poder aprender más de nuestro Dios, a conocerle más, para amarle más, para amar más a nuestro Señor. Espíritu Santo, toma control de nuestras mentes. Te pido por el predicador de esta tarde, que sea de bendición para nuestras vidas. Quédate con tu pueblo, en el nombre de Cristo. Te doy gracias. Amén.